ya pasaron varios días y entonces yo veo ya una persona muy brillante, muy como incandescente, ¿sí? Tenía un arma en la mano, era como muy rubio, ¿sí? Y, y me hacía así, me ponía la mano así como que tranquilo. Don William, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, agradecido con Dios, con ustedes, con todo el mundo. Una segunda oportunidad en la tierra, dijo Gabriel García Márquez. Sí, señor, es verdad. Don William, dándole los agradecimientos desde producción y desde el programa por haberse comunicado con nosotros y contarnos su historia. Sí, pues muy feliz porque pues quiero siempre seguir dando el resto que me queda de vida un testimonio de fe y un testimonio de vida por Qué lo que bonito pasó. eso. Sí, qué bonito eso. Don William, cuénteme cómo está conformada su familia. Bueno, pues estoy casado con una compañera de estudio cuando estudiábamos periodismo desde 1990. Tengo tres hijos, Daniel Camilo, que es sociólogo, trabaja y vive en Cali, mi hija Estefanía, que vive en Pereira, y Laura, la menor, que fue fundamental, fue el otro ángel de carne y hueso que hizo posible que yo pudiera estar vivo dando esta entrevista, este testimonio. Ah, qué bonito. Bueno, don William, cuénteme, ¿y cómo fue su proceso? ¿Usted cómo empezó su enfermedad? Bueno, pues a pesar de que tuvimos muy riguroso cuidado para evitar el contagio del SARS-CoV-2, la casa nuestra tiene reja en la parte de afuera, pues para evitar el tema de la delincuencia, pero nos sirvió para eso. Sin embargo, el hecho de que somos defensores de derechos humanos, yo dirijo una organización nacional de derechos humanos aquí en mi departamento, eh, llegó el Día Nacional de los Derechos Humanos, que es el 9 de septiembre, y pues a mi casa llegaron autoridades de derechos humanos, organizaciones, etcétera. Nosotros hacemos la Semana por la Paz todos los meses de septiembre y alguien llegó contaminado y nos contagió. ¿Y, Es y contagió a quién? ¿A su esposa y a usted o a usted a mi solamente? esposa y a mí. Vivimos en la casa los tres, mi esposa, yo y la hija menor, Laura Daniela. Comenzamos a sentirnos mal y pues llamamos a la Secretaría de Salud para que hicieran la prueba de COVID. En la casa llegaron los paramédicos, nos hicieron la prueba y finalmente salimos positivos, mi esposa María Ruth y yo. Mi hija, como es un ángel también, pues salió exenta y a pesar de que después tuvo a su mamá en la casa con COVID a la que la atendían los médicos allí, a mí sí me tuvieron que llevar de urgencia ya posteriormente para el Hospital Universitario de Neiva. Bueno, en el hospital universitario, ¿usted estuvo hospitalizado primero o entró directamente a cuidados intensivos? Sí, casi que a los 15 minutos de haber ingresado por urgencias, ya tuve un paro cardíaco y pues la situación que llevaba de dificultades de respiración hizo que de una vez me internaran y mi hija tuvo que autorizar la intubación. Yo había hecho una videollamada con mis hijos que no viven en Neiva y con mis dos hermanas para decirle y darle las instrucciones. Yo soy psicólogo, soy periodista y les dije, si es necesario que me tenga que hospitalizar, no le tengan miedo a eso, yo creo en la ciencia. Eh, si me tienen que intubar, que me intuben, pero si sufro un accidente cerebral o Cerebrovascular. cardiovascular y voy a quedar como un vegetal, por favor, inmediatamente me desconectan. No se pongan a buscar cosas
que nadie retorna de ahí. Bueno, don William, yo quiero que me cuente un poquito cómo fue su experiencia, cómo fue, qué escuchó usted antes de que lo intubaran, qué veía en esa central de cuidados intensivos. Bueno, eso fue muy, muy dramático, muy traumático. Mi experiencia espiritual con Miguel Arcángel fue ya en el periodo después de los 28 días que duré en coma inducido, ya como en el proceso de restablecimiento. Me tuvieron 2 meses más hospitalizado porque otras cosas. Me infectaron con una bacteria, una que se llama la superbacteria, que es intramural de los hospitales. Para decirlo popularmente, se me pudrió el pulmón derecho, me tuvieron que también hacer una cirugía y eso estuvo que... Y en ese proceso fue cuando vinieron esas experiencias que yo digo que son maravillosas y bueno, me acentúa mi creencia en mi Dios y porque ahí estuvo. Bueno, yo le quiero Entonces, preguntar, en los primeros 28 días que usted estuvo en el estado de coma, ¿usted no vio nada, no sintió nada, no escuchó nada? no, ¿O de pronto escuchaba absolutamente. enfermeras, los médicos hablar o algo? No, absolutamente. Muchísimos amigos míos de aquí de Colombia, los que ya residen fuera del país, me llamaban, incluso todavía me llaman William, pero nada, nada, le dije, no. Yo lo sintetizo en una frase: es un muerto temporal el que está en coma, por lo menos en el caso mío. No escuché nada, no vi nada, ni siquiera un experimento que mi niña Laura Daniela le propuso a los médicos el día 18 de estar intubado. El jefe de infectología de la UCI, al salir ya para su casa, la vio ella sentada ahí en el suelo afuera y ellos siempre se preocupaban, decían: Laurita, ¿y usted por qué no se sienta por ahí en un asiento? ¿Por qué no se va para la cafetería del hospital? Y bueno, es que yo tengo una energía muy, muy Una cercana con mi conexión. papá, Ujú. una conexión, entonces yo le tiro energía, les decía a ella. Entonces, pues Laurita, infortunadamente mañana va a tener que firmar la autorización porque vamos a desconectar a su papá. Lleva 4 días en que no hay ningún tipo de evidencias de que se vaya a recuperar. Ya hicimos todo lo que la OMS ordena que hay que hacérsele a un paciente de COVID. Y entonces ella estaba con mi celular y le dijo: doctor, es que precisamente yo estoy investigando por las redes sociales y mire lo que pasa en el hospital universitario de Ámsterdam. Y entonces le dijo que le hacen unas llamadas telefónicas a los pacientes que están en coma y que un promedio del 37% tienen algún tipo de reacción positiva frente a esas llamadas. Pues el médico cogió el celular, se puso a leer y dijo: no tenía ni idea de esto. Llamó a uno de los especialistas que estaba dentro en la UCI y le mostró, y el otro médico le dijo delante de mi hija, dijo: doctor, ¿y qué perdemos? No tenemos nada que perder. Hagámosle, démosle la oportunidad, pobre Laurita, que hay, todo lo que ha padecido ahí con el papá allá adentro. Y entonces, bueno, pues el problema es que la entrada a la UCI vale 95.000 pesos. Le digo: ¿y por qué? Digo: porque tiene que comprar un traje X, no sé qué y tal. Unos amigos míos habían creado un grupo de WhatsApp, amigos de Willy, y le habían dicho a la niña que lo que se necesitara de medicinas o de dinero, cualquier tipo de necesidad que tuviera, que fuera por ahí. Sí, le llevaron el traje, hicieron la llamada. El médico ordenó a todo su equipo. Laurita dice que eran alrededor de unos 20 personas, no sabía si eran médicos o qué, todo el mundo con un traje como de astronauta, dice ella. Le pusieron una psicóloga al lado y un enfermero. La orden era que no me podía tocar, que bueno, le hicieron todo el tema de que lo que iba a ver adentro no se parecía al papá como ella lo había entrado al hospital. Y yo perdí 28 kilos de peso
en esos 2 meses y medio de hospitalización. Lo cierto es que hicieron la llamada y como al minuto de ella estar hablando, alguien puso el celular del médico al pie de mi oído con altavoz y de pronto alguien gritó, dijo, ay, hay una reacción físico-química. La reacción físico-química era como un tic nervioso aquí en el párpado izquierdo. Y entonces, bueno, sacaron a mi niña ahí rápido, ella alcanzó a ver que me iban a poner esas cosas que le pone a uno como eléctricas. Y bueno, el médico salió como a las 3 horas y le dijo, Laurita, su papá tiene una reacción positiva. Y ella de una vez, sin ninguna vergüenza, le dijo, ¿y si mañana traigo la tablet para que mis hermanos y mis tías que no viven en Neiva se comuniquen con él? Dijo, pues Laurita, pues una tablet no, porque su papá está en coma. Dijo, sí, pero es que es el asunto de la energía positiva. Dijo, bueno, listo, tráigala. Hicieron la misma operación ya con una tablet y pues mis 2 hermanas y mis 2 hijos que viven fuera de Neiva, tal. Y estando intubado, que se supone que no se puede mover la cabeza porque tiene uno o dos tubos aquí adentro, además me habían hecho traqueostomía por el deterioro del aparato respiratorio, eh, la cabeza se me fue para el lado izquierdo y me salieron lágrimas. O Ay, sea, qué lo que bonito estoy todas esas comentando reacciones. es porque me lo comentan los médicos Claro. y me lo comenta mi hija. Realmente, todo este narración es para responder que no, yo no escuchaba nada, yo no vi nada. Si esto no me lo comentan, no lo podría decir, porque no sentí nada. Pero también esa reacción físico-química que hubo en ese momento también sirvió muchísimo porque ya como 8 días después ya me restablecieron, me sacaron del Del coma estado. inducido y sí, 3 días después de estar ya en una sala de cuidados especiales fue que le dijeron a mi niña que, que ya yo no estaba en coma, que yo ya no estaba en la UCI y me llevaron a una habitación de aislamiento, pero un aislamiento que parecía que me hubieran dado hospital por cárcel. No entraba Impresionante, ni, sí. ni la señora que lleva la alimentación, podía entrar A la a esa habitación. habitación. Sí, fueron 2 meses de absoluto aislamiento, pues por el tema de esa superbacteria que no lograban evacuarla del organismo. Y pues después una pequeña falla que tuvieron los médicos es que no me voltearon boca abajo, que parece que el reglamento dice que después de tantos días hay que voltear el paciente y al no hacerlo, pues obviamente que todas esas secreciones se pudrieron en el pulmón derecho y pues tuvieron que hacerme esa operación y ponerme después unas sondas para evacuar todo eso. Y eso fue lo que hizo posible que durara más tiempo, porque después de esa cirugía de pulmón son 14 días que los médicos tienen previstos para el restablecimiento del paciente. En Bueno, don ese William, tiempo fue que vino el tema espiritual. exactamente. De eso es lo que ya vamos a entrar en el tema. Ahora sí, cuénteme qué fue lo que usted vio, cuál fue la experiencia que tuvo con la parte espiritual y con la parte celestial, porque realmente eso fue. Sí, sí, realmente eso fue, y sí hay evidencias que mm, yo trabajo muy del lado de la pastoral social, del Secretariado Nacional de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, y muchos de los médicos me han dicho que envidia, lo que, de Lo los que le médicos, no, de pasó. los sacerdotes, que envidia. Y es que pues por haber estado tanto tiempo en esa quietud, yo no podía mover la cabeza para ningún lado. Frente a la pared donde yo estaba acostado, hay un reloj grandísimo donde hay dibujos donde dice cómo tienen que voltear al paciente para irlo reanimando. Y de pronto yo comienzo a ver que hay fuego, como candela, y ahí en el reloj.
pero era un fuego como azul, como el que tienen las estufas de gas, que no es el de la candela en una hoguera, que es como amarillo. Eh, y entonces yo parpadeaba mucho, pues tenía inmovilidad en mi mano izquierda, no podía hablar, tuve que tener también terapias del lenguaje. Entonces mi hijo, que ya había llegado de Cali, me preguntaba qué pasaba. Entonces yo trataba de mover la cabeza mirando hasta que pude decirle que hay candela en el reloj. Y entonces él miraba y entonces pues comenzó a hacerme como terapia de qué candela, que hay un señor y está armado, tiene un cuchillo, le dije yo, sí, porque yo veía, alcanzaba a vislumbrar allí y bueno, en la medida en que pasaron los días, ya estaba en las terapias del lenguaje, se me fue mejorando la dicción y y entonces ya veía más, dije, no, tienes como un machete, como algo así, como una espada, y no deja de mirarme. Eh, y como que me sonríe, le alcanzaba yo a decir así como en monosílabos, y yo me sentía plácido. Mi hijo, pues, recibiendo las órdenes de las terapeutas, me trataba de mover la cabeza y yo siempre miraba para allá. Don Era una William, fijación, yo le quiero ¿sí? preguntar algo. ¿Usted lo vio físicamente? ¿No lo puede describir? Sí, ya pasaron varios días y entonces yo veo ya una persona muy brillante, muy como incandescente, ¿sí? Tenía un arma en la mano, era como muy rubio, ¿sí? Y, y me hacía así, me ponía la mano así como que tranquilo, sea, nunca me habló, pero yo sentía que como la voz que me decía, tranquilo, tranquilo, como que yo lo estoy cuidando. Tenía una Eh, conexión telepática. tenía una, sí, telección así, o sí, como kinésica conmigo, telepática, y yo me sentía muy bien, yo me sonreía, entonces mi hijo se subió a una silla, limpió el El reloj. reloj donde estaba ahí al lado el Arcángel Miguel, que ya después, estudiando en las redes, mirando y con mis amigos sacerdotes, dijeron, uy, William, qué maravilla, porque mi Dios le envió al jefe de la seguridad. Había una batalla ahí en ese salón en que la muerte quería llevárselo y el propio jefe de los ejércitos de Dios estaba ahí presente para conservarle la vida. Y pues sí, finalmente fue lo que pasó. De pronto tuve una recaída como en el octavo, noveno día de ya estar en esa salón de aislamiento. Me dio fiebre y, y en el momento en que me ponían paños de agua mientras llegaban los médicos y yo me veo que estoy como cuando uno va en el avión que ve las nubes como muy brillantes, ¿sí? Como en ese estado veo que voy como caminando, pero no siento nada. Y ahí al lado van montones, cualquier cantidad, decenas, centenares, seguramente miles de niños y niñas, digo yo, por la estatura, ¿sí? Un promedio de un metro con 20, van caminando, llevan un atuendo como los acólitos, sí, como túnicas de varias tonalidades blancas, y una señora a la que tampoco le vi la cara nunca, que iba de última. Eh, Comienzo a escuchar voces de auxilio, de ayúdeme, de William, ayúdeme, lléveme. Y yo sin musitar la voz, yo le respondía, era una cuestión como kinésica ahí, que yo le respondía, no puedo porque la misión es llevarlos a ellos y a ella. Y entonces vamos como caminando en medio de esa incandescencia muy brillante
como esa nubosidad, y allá en el fondo había como un portal, como algo brillante, como el sol, sí, y de pronto no puedo caminar más. Ya no escucho las voces de auxilio que me están pidiendo y comienzan a desaparecer, como si estuvieran entrando a una puerta, por un portón, todos esos niños, entre comillas, hasta que pasa la mujer trata de voltearme a mirar, pero no le veo el rostro y me quedo dormido. Me quedo dormido, perdí la conciencia, tuvieron que llegar los médicos nuevamente ahí a atenderme. Y bueno, después hablando con varios de mis amigos con los que trabajé en el sur de Bolívar, en plena zona de guerra, me ha tocado ver, ser testigo por mi trabajo de todas las atrocidades de la guerra de este país, especialmente allá en la zona del sur de Bolívar, de Sucre. Y pues siempre al lado de los sacerdotes de la pastoral social de la diócesis de Magangué, que cubre como 28 municipios. Allí fue mucho lo que nosotros tuvimos que hacer y precisamente esos sacerdotes, después cuando ya estaba yo en recuperación, me llamaban, ya me autorizaron en el hospital que pudiera recibir llamadas y me decían eso, cuando yo les comentaba eso, me decían, no, William, es el purgatorio. Ah, qué maravilla. Uno de ellos, el párroco de San Pablo Cesar, que precisamente hoy que estamos en esta entrevista, hay unos combates entre paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional allá. Me decía, qué dicha, William, que usted haya podido vivir eso. Yo llevo 36 años de cura y no tengo esa posibilidad. Le dije, pero es que, padre, venga, yo no soy el santurrón, yo no soy el santo, yo no soy el, como para que mi Dios me hubiera enviado al arcángel. Me dijo, no, aquí somos testigos de todo lo que usted hizo por la vida de los seres humanos, por la dignidad de los seres humanos. Y ese premio se lo dio mi Dios. ¿Ya? Muchas vidas ayudaron ustedes a salvar aquí. Incluso muchos muertos que los encontraron los familiares. Y ese es el premio que le da a mi Dios. Usted puede transportar y llevar esas almas y llevar eso. Bueno, pues es un compromiso que me queda muy grande, agranda mi fe. Eh, en el sentido de dar testimonio de vida y de fe de ahora en adelante por lo que me reste de vida, en el sentido de que hay que cuidar la vida y hay que cuidarla desde todo punto de vista, evitar la contaminación del medio ambiente, con la alimentación, cuidando la niñez. Otro caso también espiritual que me pasó es que de pronto me vi que estaba volando. Yo mismo me veía desde arriba, me veía abajo en una curva de una carretera. Aparentemente es la carretera que más me da miedo manejar a mí en Colombia, que es bajando por el cañón del Chicamocha en Santander. Siempre me da terror manejar bajando por ahí porque es muy peligroso. Y ahí me vi que estaba yo encima, yo me veía y le hablaba a la gente y yo mismo me contestaba y la gente me contestaba. Y era preguntándole por los niños y las niñas. Yo les decía, bueno, y ya hicieron el trabajo con los niños, recuerden que tienen que cuidar a esos niños y esos niños tienen que cuidar a los otros más chiquitos, ¿ya? Y de pronto, cuando yo volteo a mirar, había como una luz muy fuerte y ahí estaba nuevamente el arcángel. Miguel. eh, Sí, exacto. Y estaba ahí cerca, estaba como vigilando, como mirando a ver, como un auditor que espera que uno haga bien la tarea para trabajar. Eso pasó, fue una cosa muy rápida, pero ya después yo mirando fotografías de cuando tengo muchas fotografías de todo lo que he hecho en la vida, y sí, era una de esos lugares. Entonces, pues he escrito un libro aprovechando que el año pasado me tocó casi todo el año en fisioterapia, en terapia del lenguaje. La pierna derecha me quedó casi dormida completamente, el brazo izquierdo, la mano izquierda.
recuperándome, pues me puse a escribir y ya terminé el libro que muy pronto la gobernación del Huila lo va a publicar, eh, mostrando cómo la vida le ganó a la muerte, cómo los seres humanos, algunos trabajan y dañaron el medio ambiente y hizo que ese virus hiciera una mutación y entrara por fin a incubarse en los seres humanos. Es un virus que lleva millones de años, pero que nunca había atacado al ser humano, pero producto de todo el cambio climático ahora se hospeda en nosotros. Pero que a pesar de eso, del ataque tan virulento, tan brutal, eh, hizo que esa primera línea de combate, que son los médicos, las médicas, sus auxiliares, todo el cuerpo que tiene que ver con la sanidad, se convirtieran en unos ángeles. Muchos de ellos murieron, dos de los médicos que me atendieron murieron infectados de COVID y hay que decirle a la humanidad que vale la pena la vida, que vale la pena defenderla, que este anuncio que nos da, nos van a llegar muchísimos más virus porque todo está cambiando en el planeta, el calentamiento, todo lo que estamos viendo de las sequías tan impresionantes en un lado, las inundaciones tan impresionantes en el otro. En la ciudad que yo viví los últimos 14 años, que es Magangué, Bolívar, hoy amaneció inundada a 1 metro de una ciudad de 200.000 habitantes, es un pueblito chico, ya se han roto los caudales, entonces dañamos tanto como género humano a la tierra, la atacamos tanto, ¿sí? Diciendo que somos creyentes en Dios, pero dañamos su creación en, mediante la industrialización, mediante los químicos, mediante las malas costumbres. Y que es un momento en que tenemos que reflexionar como humanidad. Ese virus puede ser un punto de inflexión, ¿sí? Que nos diga, que nos ordene a los humanos a cambiar nuestros hábitos, a decir que verdaderamente seremos creyentes, que creemos en un Dios, que creemos en la santidad, en una trascendencia después de la muerte, pero haciendo obras realmente, viviendo para la vida digna. Don William, yo le quiero hacer una pregunta. Eh, Cuando usted me dice que vio una cantidad de niños que iban guiados como por una mujer, que la mujer iba atrás, ¿a quién se le pareció esa mujer? Ni a los niños ni a ella le vi el rostro. Sí, no sé por qué razón en mi inconsciente dice que es una mujer. Yo también hablando con mis amigos, incluso dos obispos muy amigos míos, les preguntaba, bueno, ¿y quién es ella? Pues obviamente los obispos dicen la Virgen María, ¿sí? Pero mis amigos sociólogos de Red de Paz, de la organización con la que yo trabajo, me dicen, William, su trabajo denodado por las comunidades hizo que en estos 32 años su esposa estuviera allá, atrás, relegada. Ese es un llamado que le están haciendo. Eh, Incluso una compañera que la de Paz del Magdalena me decía, ya no vuelva a maltratar su cuerpo, William. Lo que mi Dios le está enviando un mensaje, trabaje con los niños y niñas. Usted tiene mucho feeling. Trabaje al lado de su esposa. Ella ha tenido que sacrificar mucho de su vida, porque mientras yo duré 14 años en el sur de Bolívar, ella vivía aquí en En Neiva. Neiva. Sí, entonces llegaba yo y era como si llegara un extraño a pasar una temporada y vuelva para allá y pues sí, así como estamos haciendo ahora a través de las redes, pero no es lo mismo. Y entonces también es un mensaje que tiene que ver con eso. Entonces, eh, hay las dos teorías que no hemos podido dilucidar, si era mi esposa, si es la Virgen María,
pero lo cierto es que el valor de la mujer, la trascendencia de la mujer iba ahí como vital, como protagonista, junto a esos niños, entre comillas, o esas almas, como me dicen los curas amigos míos, que iban muy seguramente hacia el cielo. Sí, Bueno, jocosamente yo digo que me vetaron arriba y abajo, no me dejaron entrar ni arriba ni abajo y estoy aquí todavía. sí, es cierto. Don Sí. William, ¿usted qué mensaje desde su parte de corazón, su parte espiritual, su parte interna tiene para regalarle al mundo entero? Que tenemos que reflexionar, que le hemos hecho mucho daño a la creación. No entendimos el día 7 de Génesis, cuando dice, he ahí la creación, este es el mundo que he creado para ustedes, ve y domínelo. Entendimos mal y lo dañamos. Es un momento en que tenemos que aprovecharnos de ese virus que nos está atacando para reflexionar cuántos más enemigos podemos potenciar como ese SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID. Y entonces ese es el mensaje de que tenemos que re, refundar el sentimiento hacia la madre tierra, hacia la humanidad, hacia los desprotegidos, eh, gestar una niñez, una adolescencia y una juventud para la vida digna, sino que es un momento de que tenemos que colectivizarnos como humanos. Tenemos que volver a ser lo que era el cristianismo primitivo, eh, ayudarse, generar empatías, generar resiliencias, mucho más amable con los otros y las otras, con todos los seres vivos. Y en la parte espiritual, ¿usted qué mensaje tendría para regalarle a la gente? La parte espiritual es entender, entender que sí existe, que hay evidencias incontrovertibles de la divinidad, de un Dios, llámele, tenga la creencia que tenga, pertenezca a la iglesia que sea, pero hay una fuerza divina que trasciende, que nos guía, que nos orienta, que tenemos como seres vitales, creer más en esa divinidad, honrar más esa divinidad que nos ha dejado esto tan bonito, de ser inteligentes, de ser trascendentes, de vivir, de sentir, de hablar, de entender a partir de nuestras creencias. Tenemos que ser mucho más hermanables, mucho más humanos. Esa es la invitación. Eh, y pues decirles que no todo ha sido malo, Que en el con cielo esta sí existen pandemia. cosas muy lindas. Existen cosas muy hermosas, Sí. cosas tan hermosas. Miren, no, nadie habla de un nuevo santo que debe haber en la humanidad. Se llama William. Es un oftalmólogo, el primer profesional de la medicina que le dijo a la humanidad, hay un virus que va a matar muchos seres humanos. Lo callaron, lo iban a meter a la cárcel en China y fue el primer muerto atacado por el COVID, allá en el hospital de Wuhan, en China, donde apareció los primeros infectados de COVID. Esa persona tenemos que comenzar a conocerla y cómo, no siendo un médico, sino era un médico de ojos, de solamente de ojos, o sea, quería abrirle la visión a la humanidad. Mire lo que estamos haciendo y mire cómo la misma tierra, la misma relación hasta con los virus hace que nos vengan a atacar. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar y desde lo espiritual, desde lo divino, tenemos que honrar más nuestras creencias, porque todos los pueblos en toda la historia humana han tenido creencia en X, en Y, en Ra, bueno, Sí. etcétera, pero la hemos tenido. Bueno, Don William, no, usted con esta experiencia tan maravillosa que nos cuenta nos deja abismados porque yo pensaba, antes de entrevistarlo,
que su visión con San Miguel Arcángel había sido metido en el estado de coma, pero ahora veo que no. Ahora No, que entendí un poquito pues como el tema, veo que fue una visión muy real. Don William, no me queda sino agradecerle desde la parte de producción, desde la parte del programa, decirle un inmenso gracias por haber compartido con nosotros esta historia tan bonita, esta historia que va a mover muchos corazones, va a mover mucha fibra y sobre todo con un mensaje extraordinario que en el cielo hay cosas maravillosas que nos aportan cosas muy buenas para la tierra. no a ustedes. Esta misión es una misión divina, es una misión cristiana de generar empatía para la vida, para la divinidad, para ser mejores humanos. Los felicito por eso, les agradezco por eso y por la oportunidad de realizar el compromiso que hice conmigo mismo y con mi Dios, que es seguir dando testimonio de fe y de vida. Claro que sí. Don William, que esté muy bien. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber regalado este espacio para nosotros. A usted y a todo su equipo y a quienes nos van a ver de todo corazón, lo mejor para Gracias. la vida. Muchas gracias. Y a usted, si tiene una historia por contarnos, una historia de estado de coma o de muerte clínica, escríbanos al correo que aparece en pantalla. Nos vemos nuevamente en una semana.